Permíteme compartir contigo algo que he descubierto después de décadas acompañando personas que han logrado liberarse de vínculos narcisistas. Existe un momento específico que marca un antes y un después, el instante en que decides cortar para siempre el contacto. Y lo que sucede después de esa decisión es algo que cambiará por completo tu perspectiva sobre lo que realmente viviste. Porque no estás simplemente terminando una relación, estás desconectando lo que yo llamo el respirador artificial de otra persona. Durante años he observado este fenómeno desde mi consulta y cada vez me resulta más fascinante la precisión con que se repite este patrón. La persona narcisista no funciona como tú y yo. Su estructura interna está diseñada de una manera completamente diferente, como si fuera un edificio construido sobre pilares que en realidad están en terreno ajeno. Cuando tú te conviertes en uno de esos pilares y de repente desapareces, todo el edificio comienza a tambalearse. Déjame explicarte algo que quizás nunca habías considerado. La persona narcisista no se enamora de ti. Se enamora de cómo se siente consigo misma cuando está contigo. Esa diferencia es abismal y cuando la entiendes, todo cobra sentido. Imagínate que durante años has sido como un proyector de cine. Tu función, sin que te dieras cuenta, era proyectar en una pantalla la película que esa persona necesitaba ver sobre sí misma. Una película donde era el protagonista indiscutible, donde era admirada, valorada, donde tenía el control absoluto de la narrativa. Y cuando apagas ese proyector, cuando decides que ya no vas a seguir reproduciendo esa película, la pantalla queda en negro. Y esa persona se enfrenta por primera vez en mucho tiempo al silencio, a la oscuridad, a la ausencia total de esa imagen idealizada de sí misma. Lo que sucede entonces es algo que va mucho más allá de lo emocional. Es algo profundamente somático, visceral. He visto cómo el cuerpo de estas personas literalmente se desorganiza cuando pierden esa fuente de validación. No es drama, no es exageración, es biología pura. Su sistema nervioso, acostumbrado a funcionar con esa dosis constante de admiración y atención, entra en un estado que podríamos llamar síndrome de abstinencia relacional. Hablo de insomnio que se extiende por semanas, de dolores físicos reales que no responden a ningún tratamiento médico, de problemas digestivos, cefaleas, fatiga crónica. Su cuerpo está gritando la verdad que su mente se niega a reconocer, que dependía completamente de ti para funcionar. Pero aquí viene la parte más reveladora de todo este proceso. Jamás van a admitir que están sufriendo por tu ausencia, porque hacerlo sería reconocer que te necesitaban, y necesitar es la kriptonita del narcisista. Entonces construyen una realidad paralela donde tú eres la villana de la historia, la ingrata que no supo valorar, la fría que abandonó sin motivo, la cruel que decidió lastimar a alguien que solo quería amar. Es fascinante observar cómo pueden reescribir la historia completa para evitar enfrentar una sola verdad, que su identidad estaba completamente sostenida por tu mirada. Y mientras tanto su cuerpo sigue hablando el idioma de la verdad, sigue manifestando esa dependencia que su ego se niega a reconocer. Déjame contarte algo que he visto repetirse una y otra vez. Después de tu partida, estas personas suelen lanzarse a comportamientos que podríamos llamar anestésicos, relaciones impulsivas, excesos de todo tipo, cualquier cosa que llene ese vacío que tu ausencia dejó al descubierto. Pero nada funciona igual, porque tú no eras un objeto intercambiable, eras una persona específica que había desarrollado a lo largo del tiempo la capacidad de leer sus códigos, de anticipar sus necesidades, de reaccionar exactamente de la manera que alimentaba su ego. Eras como un instrumento musical afinado perfectamente para tocar la melodía que necesitaban escuchar sobre sí mismos. Y cuando ese instrumento desaparece, se dan cuenta de que no saben cómo crear esa música por sí mismos. Esto nos lleva a una reflexión que quiero que hagas conmigo. Si tu ausencia genera tanto caos en otra persona,
¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza de lo que compartían? En el amor genuino, cuando alguien se va, duele, por supuesto, pero no destruye la identidad de quien se queda. La persona puede estar triste, puede extrañar, puede necesitar tiempo para procesar, pero su sentido de sí misma permanece intacto. En el vínculo narcisista, tu partida equivale a un colapso existencial, porque su sentido de sí mismos estaba construido sobre tus cimientos. Y ahora quiero que reflexionemos sobre tu propia experiencia en este proceso, porque tu cuerpo también ha estado hablando, ¿verdad? Es probable que después de cortar el contacto hayas experimentado síntomas similares, ansiedad, alteraciones del sueño, dolores inexplicables, agotamiento profundo, pero hay una diferencia fundamental entre lo que tú estás viviendo y lo que está viviendo esa persona. Tu cuerpo se está liberando de años de hipervigilancia. Se está desacostumbrando a estar constantemente en alerta, leyendo microexpresiones, anticipando cambios de humor, navegando por campos minados emocionales. Tu sistema nervioso está aprendiendo de nuevo lo que significa la calma. El cuerpo de la persona narcisista, en cambio, está experimentando por primera vez en mucho tiempo lo que es no tener ese espejo constante que le devolvía la imagen que necesitaba ver. Es la diferencia entre un cuerpo que se está sanando y un cuerpo que se está enfrentando a su propio vacío. Cuando decidiste aplicar el contacto cero, cuando tomaste esa decisión de no responder ni una sola provocación más, no solo te estabas protegiendo, estabas obligando a esa persona a enfrentarse con algo que había evitado toda su vida, su propia compañía sin audiencia. Y eso, para alguien cuya identidad depende de la validación externa, es la experiencia más desestabilizante posible. Pero quiero que algo quede muy claro. Lo que esa persona está experimentando ahora no es tu responsabilidad. No eres cruel por haberte ido. No eres insensible por mantener el silencio. No eres responsable de las consecuencias de haber puesto límites necesarios. Lo que está viviendo es el resultado inevitable de haber construido una personalidad falsa sobre los cimientos de otra persona. Es el derrumbe natural de una estructura que nunca tuvo solidez propia. Y aquí quiero validar algo que quizás estás sintiendo. Es completamente normal que una parte de ti se pregunte si hiciste lo correcto, si no fuiste demasiado dura, si quizás deberías hacer algo para aliviar su sufrimiento. Esa compasión que sientes habla de tu humanidad, pero también habla de cómo te condicionaron a sentirte responsable del bienestar emocional de otra persona. La realidad es que el único camino hacia la sanación genuina, tanto para ti como para esa persona, pasa por la separación total. Necesita enfrentarse a su propio vacío sin tener la muleta emocional que tú representabas. Y tú necesitas reconstruir tu identidad sin la interferencia constante de sus proyecciones y manipulaciones. Porque mientras esa persona está experimentando el colapso de su fachada, algo extraordinario está sucediendo contigo. Estás recordando quién eras antes de convertirte en su espejo. Tu mente está experimentando la libertad de tener pensamientos propios sin filtrarlos constantemente a través de lo que podría pensar o sentir. Tu cuerpo está aprendiendo de nuevo lo que significa relajarse sin estar evaluando permanentemente el clima emocional de otro. Es un proceso de despertar gradual, a veces lento, ocasionalmente doloroso, pero profundamente liberador. Y mientras tanto esa persona está aprendiendo, tal vez por primera vez en su vida adulta, lo que significa existir sin un público constante, sin alguien que valide permanentemente su importancia, sin esa fuente externa de autoestima que tú representabas. Es probable que trate de reemplazarte rápidamente. Es casi seguro que intente establecer el mismo tipo de vínculo simbiótico con alguien más, pero lo que tú aportabas era único, específico, irrepetible. No era solo
tu admiración lo que necesitaba. Era tu forma particular de admirar, de reaccionar, de adaptarte a sus necesidades. Era esa química específica que se había desarrollado entre ustedes a lo largo del tiempo. Y eso no se puede reemplazar de la noche a la mañana. Aquí surge una pregunta que muchas personas me han hecho. ¿Puede cambiar alguien así después de experimentar este colapso? La respuesta es compleja. El colapso puede ser una oportunidad de crecimiento, pero solo si la persona está dispuesta a enfrentar verdades muy incómodas sobre sí misma. Y eso requiere un nivel de humildad y autorreflexión que va completamente en contra de la estructura básica de la personalidad narcisista. La mayoría de las veces lo que sucede es que aprenden a ser más cautelosos, más sutiles en sus estrategias, desarrollan mecanismos más sofisticados para obtener el suministro emocional que necesitan sin generar tanto daño visible. Pero el patrón fundamental rara vez cambia sin ayuda profesional intensiva y una motivación genuina de transformación. Y quiero ser muy clara contigo. No es tu trabajo esperar a ver si cambia. No es tu responsabilidad mantenerte disponible por si acaso un día decide hacer el trabajo interno necesario. Tu única responsabilidad es contigo mismo, con tu propia sanación, con tu propio crecimiento. Porque mientras esa persona está lidiando con las consecuencias de haber perdido su espejo emocional, tú tienes la oportunidad de hacer algo extraordinario, reconectar contigo mismo de una manera auténtica y profunda. Este proceso no es lineal. Habrá días en que dudes de tu decisión, en que la soledad pese más que el recuerdo del caos. Habrá momentos en que su ausencia se sienta más real que el alivio de estar libre. Eso es completamente normal. Eso es profundamente humano. Tu cuerpo necesita tiempo para desaprender los patrones de alerta constante. Tu mente necesita espacio para recordar cuáles son realmente tus gustos, tus opiniones, tus sueños, sin la interferencia permanente de las necesidades y demandas de otro. Y tu corazón necesita la oportunidad de sanar no solo las heridas que te causaron, sino también las heridas que te causaste a ti mismo al adaptarte, al silenciarte, al desaparecer gradualmente para hacer espacio a sus necesidades. La persona narcisista está experimentando ahora lo que yo llamo el espejo fragmentado. Durante años tú fuiste el reflejo que le devolvía una imagen cohesiva e idealizada de sí misma. Cuando te fuiste, ese espejo se hizo pedazos y ahora está viendo fragmentos distorsionados de quién realmente es. Es aterrador para ella, pero es también la única posibilidad real de crecimiento genuino. Algunos intentarán encontrar rápidamente otro espejo. Otros se sumergirán en adicciones o comportamientos autodestructivos para evitar enfrentar esa imagen fragmentada. Muy pocos usarán esta crisis como una oportunidad para el autodescubrimiento real, pero independientemente de lo que haga con esta experiencia, tu camino hacia la sanación no cambia. Tu proceso de reconstrucción no depende de sus decisiones o de su evolución. Hay algo profundamente revelador en darse cuenta de que tu ausencia puede desestabilizar tanto a otra persona. No porque tengas el poder de destruir, sino porque finalmente comprendes el valor real de tu presencia. Durante tanto tiempo te hicieron creer que eras fácilmente reemplazable, que cualquiera podría ocupar tu lugar, que no eras especial ni importante. Su colapso te está mostrando una verdad diferente. Eras irreemplazable para ellos, no porque fueras perfecta, sino porque habías desarrollado la capacidad de ser exactamente lo que necesitaban. Y esa especialización emocional que desarrollaste era completamente única. Ahora es momento de redireccionar esa misma capacidad hacia ti, de aprender a leer tus propios estados emocionales con la misma precisión con que leías los suyos, de anticipar tus propias necesidades con el mismo cuidado con que anticipabas las suyas. El proceso de sanación después de un vínculo narcisista es, en muchos aspectos,
un proceso de remembranza. Recordar quién eras antes, reconectar con partes de ti que habían quedado en pausa, redescubrir gustos y preferencias que habías archivado, es también un proceso de duelo, no solo por la relación que perdiste, sino por la relación que nunca realmente tuviste, por esa versión idealizada que existía solo en los momentos de bombardeo afectivo, por los planes y sueños que se construyeron sobre cimientos de arena. Y es un proceso de renacimiento, porque la persona que está emergiendo de esta experiencia no es la misma que entró en ella. Has desarrollado músculos emocionales que no sabías que tenías. Has descubierto reservas de fortaleza que permanecían ocultas. Mientras esa persona está lidiando con el colapso de su identidad ficticia, tú estás en el proceso de construir una identidad auténtica. Mientras está experimentando el vacío de no tener un espejo externo, tú estás aprendiendo a ser tu propio punto de referencia. Es un intercambio justo. Pierde la fuente de validación externa que la mantenía funcionando. Tú recuperas la conexión contigo que habías perdido en el proceso de amarla. La ausencia que está experimentando no es solo tu ausencia física, es la ausencia de toda una estructura de vida que se había organizado alrededor de tenerte como audiencia, como validador, como cómplice involuntario de su grandiosidad construida. Sin ti tiene que enfrentar el silencio de sus propios pensamientos, tiene que lidiar con la realidad de sus días sin el drama constante, sin la intensidad emocional que generaba tu presencia. Es posiblemente la primera vez en mucho tiempo que experimenta lo que es la vida cotidiana sin la intensidad artificial que creaba en la relación. Y tú, paralelamente, estás experimentando lo contrario. Estás descubriendo la belleza de la vida cotidiana sin drama, sin intensidad tóxica, sin esa montaña rusa emocional permanente. Al principio puede sentirse extraño, incluso vacío. Tu sistema nervioso se había acostumbrado a esa adrenalina constante, a esa hipervigilancia, a esa intensidad. La calma puede sentirse anticlimática después de tanto caos, pero gradualmente esa calma se convierte en el terreno fértil donde puedes redescubrir quién eres cuando no estás en modo supervivencia constante. Su colapso y tu sanación son, en cierto sentido, dos procesos complementarios. Ambos están experimentando lo que sucede cuando se rompe un vínculo que nunca debió existir de esa manera. Está enfrentando el vacío que siempre estuvo ahí, pero que tu presencia ocultaba. Tú estás enfrentando la plenitud que siempre estuvo ahí, pero que su presencia oscurecía. La diferencia es que su vacío es estructural, es parte de la arquitectura de su personalidad. Tu plenitud, en cambio, es natural, es tu estado original al que estás regresando. No necesitas cargar con culpa por su colapso, no necesitas asumir responsabilidad por su dolor. Lo que está experimentando es la consecuencia natural de haber vivido una vida basada en la construcción constante de una imagen falsa. Tu única responsabilidad es contigo, con tu propia verdad, con tu propio proceso de reconstrucción. Y ese proceso, aunque a veces solitario y desafiante, es el camino hacia una versión más auténtica y libre de quien realmente eres. Esa persona aprenderá, eventualmente, a existir sin ti. Encontrará otras formas de validación, otras fuentes de suministro emocional, otras estrategias para mantener su fachada. O tal vez, si tiene la valentía necesaria, usará esta crisis como una oportunidad para el crecimiento genuino. Pero independientemente de lo que decida hacer, tú ya estás escribiendo una historia diferente. Una historia donde tu valor no depende de la mirada de otro, donde tu identidad no se construye sobre la necesidad de ser indispensable para alguien más. Es una historia donde aprendes que el amor real no necesita intensidad tóxica para existir, que la calma no es vacío sino plenitud, que la soledad no es abandono sino encuentro contigo mismo. Y esa historia, aunque esa persona no esté ahí para leerla, es la más importante que has escrito jamás. Quiero compartir contigo algo que
he observado en las personas que han logrado mantenerse firmes en su decisión de no contacto. Desarrollan lo que yo llamo inmunidad emocional. No es frialdad, no es endurecimiento del corazón, es algo mucho más sofisticado y poderoso. Es la capacidad de reconocer los patrones manipulativos sin dejarse afectar por ellos. Es como si hubieran desarrollado anticuerpos emocionales que los protegen de futuras infecciones relacionales tóxicas. Porque déjame decirte algo, la persona narcisista rara vez acepta el primer no como definitivo. Su cerebro está programado para interpretar la resistencia como un desafío que debe superar, no como un límite que debe respetar. Es probable que después del silencio inicial aparezcan lo que yo llamo las oleadas de reconquista. Pueden ser mensajes aparentemente casuales, coincidencias planeadas, o incluso crisis fabricadas para generar una respuesta de tu parte. Cada una de estas oleadas está diseñada para testear la solidez de tu decisión, para encontrar una grieta en tu armadura emocional por donde puedan filtrarse de nuevo. Y aquí es donde tu nueva inmunidad emocional se vuelve fundamental, porque ahora puedes ver estos intentos por lo que realmente son, no expresiones de amor genuino, sino estrategias de supervivencia de alguien que ha perdido su fuente principal de validación. He visto personas que, después de meses de silencio absoluto, reciben un mensaje que dice: espero que estés bien, solo quería que supieras que he estado pensando en ti. Y por un momento sienten esa familiaridad, esa calidez que una vez conocieron. Pero ahora tienen la capacidad de traducir ese mensaje. Saben que detrás de esas palabras aparentemente inocentes hay una pregunta diferente. ¿Sigues ahí? ¿Puedo contar contigo como mi fuente de validación cuando la necesite? Esta nueva claridad es tanto un regalo como una responsabilidad. Un regalo porque te libera de la confusión constante en la que vivías. Una responsabilidad porque ahora sabes reconocer estos patrones no solo en esa relación específica, sino en futuras interacciones. Y esto me lleva a algo crucial que quiero que entiendas. Tu proceso de sanación no termina cuando esa persona deja de contactarte. En realidad, ahí es donde comienza la fase más importante del trabajo. Porque verás, durante el tiempo que estuviste en esa relación, desarrollaste lo que podríamos llamar adaptaciones de supervivencia. Formas de ser, de reaccionar, de relacionarte, que te permitieron navegar por esa dinámica tóxica. Algunas de esas adaptaciones fueron útiles en ese contexto específico, pero pueden convertirse en obstáculos para relaciones saludables futuras. Por ejemplo, esa hipervigilancia que desarrollaste, esa capacidad de leer microexpresiones y anticipar cambios de humor puede haberte salvado de muchos conflictos en esa relación. Pero en una relación sana, esa misma hipervigilancia puede crear tensión donde no la hay. Es como si hubieras aprendido a vivir en un campo de guerra. Y ahora necesitas reaprender cómo vivir en tiempos de paz. Este proceso de desaprendizaje es quizás uno de los más delicados de todo el camino de sanación, porque implica soltar estrategias que te mantuvieron a salvo, confiar en que ya no las necesitas, permitirte ser vulnerable de maneras que antes no podías permitirte. Y mientras tú estás haciendo este trabajo profundo de reconstrucción, esa persona narcisista está probablemente repitiendo los mismos patrones con alguien más, porque cambiar requiere un nivel de autoconciencia y humildad que la mayoría de estas personas simplemente no poseen. Esto puede generar en ti sentimientos encontrados. Por un lado, alivio de saber que no eras el problema. Por otro lado, una tristeza profunda al entender que probablemente nunca fue capaz de verte realmente, de amarte genuinamente. Y quizás también una sensación extraña de responsabilidad hacia esa nueva persona que está entrando en su órbita. Pero aquí necesito ser muy clara contigo. No es tu trabajo advertir a nadie. No es tu responsabilidad salvar a otros de cometer los mismos errores que tú cometiste. Tu única responsabilidad es seguir caminando tu propio camino de sanación, convertirte en un ejemplo viviente de que es posible salir, de que es posible sanar, de que es posible construir una vida plena
después de una experiencia así, porque la verdad es que tu sanación es la mejor forma de honrar el sufrimiento que viviste. Cada día que eliges la paz sobre el drama, cada día que eliges la autenticidad sobre la adaptación, cada día que eliges el amor propio sobre la codependencia, estás demostrando que valió la pena haber pasado por todo eso. No porque el sufrimiento en sí mismo tenga valor, sino porque tu capacidad de transformar ese sufrimiento en sabiduría, en fortaleza, en compasión genuina hacia ti mismo y hacia otros, es algo extraordinario. Y esa persona que te causó tanto dolor sin saberlo, sin quererlo, te regaló algo invaluable, la oportunidad de conocerte a una profundidad que quizás nunca habrías alcanzado de otra manera. Te obligó a desarrollar músculos emocionales que no sabías que tenías. Te mostró de qué estás hecho realmente. Te enseñó el valor de los límites, la importancia de la autenticidad, la diferencia entre amar y necesitar. Son lecciones que no se aprenden en libros. Son lecciones que se graban en el alma a través de la experiencia vivida, del dolor procesado, de la resistencia superada. Y ahora, con esas lecciones integradas en tu ser, eres una persona completamente diferente. No solo más fuerte, sino más sabia. No solo más cuidadosa, sino más compasiva. No solo más protegida, sino más libre. Esa libertad que sientes ahora, esa capacidad de respirar profundo sin estar constantemente evaluando el ambiente emocional a tu alrededor, esa posibilidad de ser auténtico sin miedo a las consecuencias, es el verdadero regalo de haberte liberado de ese vínculo. Es la prueba viviente de que tu decisión de irte, por más difícil que haya sido, fue la decisión correcta. Fue un acto de amor propio, de respeto hacia tu propia vida, de confianza en tu capacidad de crear algo mejor para ti. Pocas cosas hieren tanto como darse cuenta de que alguien no te quiso, no por falta de amor, sino porque no logró destruirte. En las relaciones marcadas por el narcisismo, el afecto nunca fue el objetivo real. Lo era el control, la dominación emocional, el moldearte a una imagen funcional para su ego. Y cuando no logran quebrarte, cuando te escapas intacta, aunque herida, no sienten pérdida, sienten fracaso. Tal vez tú no hiciste escándalos, no devolviste el daño, no mendigaste explicaciones. Tal vez elegiste irte con la dignidad intacta y el corazón en reconstrucción, pero ese acto de quietud tan maduro y tan tuyo es justo lo que más lo desestabilizó. Porque el narcisista necesita el caos para sentirse vivo y tú le diste lo contrario: silencio, límites, paz. Hoy no venimos a idealizar el dolor ni a ponerle poesía a lo tóxico. Este espacio es para mirar, sin adornos, ¿qué ocurre dentro de la mente del que no pudo reducirte a nada? Vamos a hablar de lo que significa tu libertad para alguien que solo sabe amar a través del control. Y quizás entonces comprendas por qué, aún lejos, sigues habitando sus pensamientos. Cuando una persona narcisista se cruza con alguien que no reacciona como esperaba, algo se fractura por dentro, aunque nunca lo admita. Porque no es simplemente que perdió el control sobre la situación, sino que la imagen inflada que sostiene de sí mismo empieza a tambalearse desde su núcleo. Esa convicción rígida de que puede manipular, moldear, poseer emocionalmente al otro, entra en conflicto con una realidad inesperada que no se deja dominar. Y es ahí donde emerge una de las tensiones más incómodas que puede atravesar internamente la disonancia cognitiva. Por un lado, insiste en reafirmarse como fuerte, superior, irresistible. Por otro, la evidencia viva de que no pudo contigo lo confronta con una grieta interna que amenaza su estabilidad emocional. Esa fisura, aunque silenciosa, es insostenible para alguien cuya identidad se sostiene sobre una ilusión de invulnerabilidad. En ese punto se instala la duda, una duda que no reconoce ni acepta, pero que lo corroe.
necesita contarse historias para sobrevivir. Historias donde tú eres inestable, donde tú fallaste, donde tú fuiste la causa de todo. Porque si no puede desvalorizarte, tendría que enfrentarse con la posibilidad de que el problema no eras tú, sino él. Y aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. Empieza a temerte, no de forma física, sino simbólica, porque tú lo viste cuando no actuaba, lo viste más allá de la máscara. Captaste las grietas de su seguridad impostada, percibiste la manipulación disfrazada de cuidado, y eso te vuelve peligrosa, no porque puedas dañarlo, sino porque podrías contar lo que callaste. El miedo a la exposición no es superficial. Es existencial, es el pánico a que alguien tenga una imagen suya que él no puede maquillar ni eliminar. Por eso su obsesión contigo no tiene nada que ver con el amor. Es miedo, es defensa, es una forma desesperada de controlar lo que ya no puede controlar. Y entonces surge la pregunta que tantas personas ignoran: ¿por qué alguien que ya no tiene acceso a ti sigue tan pendiente de lo que hace? Porque no es amor, es ego herido. Y porque tú, con tu calma, con tus límites, con tu dignidad intacta, hiciste lo que más le duele. Lo viste y aún así te fuiste. Cuando la víctima se aleja en paz, sin explicaciones ni enfrentamientos, sin escándalos ni dramatismos, el narcisista no solo pierde a alguien, pierde algo mucho más crucial: el control sobre la historia. Porque para él los vínculos no son espacios de encuentro mutuo, sino territorios que necesita dominar para preservar su narrativa interna. Siempre ha sido él quien decide cómo se cuenta lo vivido, quién fue la víctima, quién el agresor, qué partes se recuerdan y cuáles se borran. Pero cuando tú te vas sin ruido, sin permitirle reescribir la escena final, desmantela su capacidad de manipular la memoria compartida. Y eso, para alguien que necesita tener la última palabra, es una amenaza intolerable. Y lo que sigue es aún más perturbador para su mundo interno: la pérdida del suministro emocional, porque aunque no lo admitiera, tú eras una fuente constante de validación. Cada discusión, cada reconciliación, cada mirada ambigua servía para alimentar su necesidad constante de sentirse en el centro. Incluso tu resistencia era combustible para su sentido de importancia. Y cuando tú cortas eso de raíz con calma, sin súplicas ni implosiones, dejas un vacío que él no sabe cómo llenar. Es como si cerraras una válvula que sostenía su frágil equilibrio psíquico. Paradójicamente, es esa firmeza tuya tan serena y tan radical lo que lo lleva a idealizarte, pero no como un acto de amor genuino, sino como una forma de suavizar su fracaso. Ya no eres la mujer difícil ni la que complicaba todo. Ahora eres la especial, la que lo conocía de verdad, la única que lo vio completo. Pero esa idealización no nace de la comprensión, sino de la carencia. Es su forma de recuperar en la fantasía lo que perdió en la realidad. Y lo que muchas veces pasa desapercibido es que cuando no puede tenerte físicamente, intentará mantenerte simbólicamente. Te convierte en una figura mental, en un recuerdo modificado, en una idea controlable. Porque si no puede poseerte en el presente, buscará redefinirte en el pasado. Y lo hará no por amor, sino por necesidad de recuperar el guión que tú, con tu partida silenciosa, le arrebataste sin permiso. Cuando un narcisista no logra doblegarte, no solo pierde una relación o un vínculo, lo que realmente se desmorona es el relato interno que lo sostenía. La idea de que puede controlar, manipular, definir el curso emocional del otro. Y cuando esa ilusión cae, lo que queda es un campo de escombros donde la obsesión se convierte en rutina mental. Una y otra vez repasa escenas, diálogos, decisiones, tratando de ubicar ese instante preciso donde perdió el control. Pero no lo hace para entender. Lo hace para reconstruir una versión que lo exonere del fracaso. En lugar de aceptar que fuiste tú quien eligió irse con dignidad, necesita contarse otra historia.
Una donde tú fuiste fría, confusa, inmadura, porque esa narrativa lo protege del colapso, lo blinda de tener que asumir que no pudo contigo, que su estrategia no funcionó, que su poder tuvo un límite. Por eso aparece esa indiferencia exagerada, esa actitud de despreocupación. No es real, es una máscara nueva, una forma de gritar sin hacer ruido, que ya no sabe cómo sostener su ego frente a tu ausencia, porque no logra borrarte, y eso más que una frustración es una condena. Tú sigues ahí, no en sus afectos sino en su herida, como una marca psíquica que no se borra porque no se comprendió. A veces te piensa en medio de una conversación con alguien más, a veces te proyecta en personas nuevas, a veces revisa tus redes como quien busca una señal de que no ganaste del todo. Pero el verdadero conflicto no es contigo, es con lo que representaste. Una ruptura en el patrón, una desviación en el guión, una afirmación serena de que no todo puede ser manipulado. Y es ahí donde aparece lo más humano de todo esto. No puede reemplazarte porque no puede comprenderte, no puede hablar de ti sin torcer la historia, porque la verdad completa lo dejaría expuesto. Y tú, con tu partida firme y silenciosa, le dejaste la única versión que no puede modificar, la de alguien que lo vio y aún así no se quedó. Con el paso del tiempo hay algo que se vuelve inevitable incluso para el narcisista más negador. El ciclo se rompió. Y esta vez para siempre. Ya no hay grieta por donde colarse ni espacio para retomar el juego emocional. La víctima no solo se fue de verdad. Y cuando esa conciencia empieza a hacer ruido en su interior, lo confronta con una herida que no puede maquillar. Porque en su guión interno él debía ser inolvidable, indispensable, el eje de todo, pero tú seguiste sin él. Y eso no solo le duele, le desestructura, aunque finja haber soltado, no lo ha hecho. Sigue pendiente desde la distancia. Te vigila sin hablarte. Se asoma a tus redes, pregunta por ti sin mencionar tu nombre. Y lo hace no porque te extrañe con amor, sino porque necesita comprobar si aún tiene algún efecto sobre tu vida. Porque tu alegría lo incomoda, tu crecimiento lo irrita. Tu independencia lo frustra. Cada signo de que estás mejor sin él es vivido como una amenaza, no porque quiera volver, sino porque confirma que no era tan necesario como imaginó. Y en esa distancia silenciosa descubre algo aún más insoportable. No puede reescribir la historia, no puede darle un nuevo sentido que lo salve, porque tú la viviste desde la lucidez, porque tú lo viste sin adornos, sin excusas, sin máscaras, y eso te convierte en una presencia imborrable, no por amor, sino por verdad. Porque tú sabes quién fue él en la intimidad del vínculo, y eso es algo que no puede controlar ni borrar, por eso aparece el resentimiento. No hacia ti como persona, sino hacia lo que representas. El límite que no pudo cruzar, el espejo que lo mostró sin filtros, la voz interna que le recuerda que su poder no es absoluto, y esa rabia, aunque se disimule, lo acompaña. No se va con el tiempo. Porque tú, sin hacer escándalo, le quitaste lo que más valoraba, la capacidad de manejar la historia a su favor. Y aquí queda una reflexión incómoda. A veces la presencia más perturbadora no es la que reclama, sino la que se va en silencio y no vuelve jamás. Hay un tipo de miedo que no tiene nombre en los manuales de psicología, pero que se siente con toda la fuerza en el cuerpo. No es un miedo físico, ni siquiera emocional en el sentido convencional. Es un miedo simbólico, existencial. Y es exactamente ese el tipo de miedo que empieza a experimentar el narcisista cuando se da cuenta de que no pudo contigo. Porque tú, al irte, no solo te alejaste, te volviste impredecible. Dejaste de responder a sus patrones, saliste del guión, elegiste un camino que no incluye su mirada como referencia. Y eso, aunque no lo parezca, es una amenaza no a su seguridad externa,
sino a la fantasía de omnipotencia que lo sostenía, porque mientras lograba manejar tu percepción, podía convencerse de que tenía control sobre el amor, sobre la narrativa, sobre ti, pero ahora, sin acceso, sin poder definir tu historia, sin tener un canal para interferir en tu evolución, lo que queda es un vacío que no sabe nombrar. Tú te vuelves un símbolo de lo indomable, de lo libre, de lo que no encaja en su lógica de posesión emocional. Y eso no es fácil de aceptar para alguien que vive convencido de que todo es una extensión de su voluntad. Y es entonces cuando aparece algo aún más inquietante. La sensación de que quedaron asuntos sin cerrar. No porque tú dejaste algo pendiente, sino porque él no pudo concluir el vínculo en sus propios términos. El narcisista necesita tener la última palabra, necesita marcar el final como quien clausura una escena. Pero cuando la víctima se va antes de que él haya decidido terminar, cuando interrumpe la dinámica sin caos, lo deja atrapado en un duelo sin estructura y lo que en otras personas sería nostalgia o tristeza, en él se convierte en obsesión, no con la persona sino con lo inconcluso, con lo que no pudo terminar de moldear, corregir o dominar. En ese punto comienza la verdadera desorganización interna, porque lo que muchas veces se pasa por alto es que el narcisista no tiene una identidad sólida propia. Se construye a través del reflejo de los demás, de cómo lo ven, de cómo lo validan, de cómo lo confirman. Y tú, al salir del reflejo, al dejar de ser espejo, lo confrontas con un vacío que no sabe llenar. Es como si al irte te hubieras llevado una parte de él que no le pertenece, pero que sentía como suya. Y esa pérdida no es simbólica, es estructural, porque sin alguien que lo mire, sin alguien que lo tema, sin alguien que lo alimente, pierde las referencias que sostienen su autoimagen. Y eso, lejos de liberarlo, lo colapsa. Y en medio de ese colapso silencioso, hay algo que le duele más que todo: verte prosperar, no porque quiera tu mal, sino porque tu bienestar expone, sin necesidad de palabras, que su presencia no era esencial. Cada paso que das hacia la paz, cada logro que alcanzas, cada vínculo que construyes desde otro lugar, representa una forma silenciosa de decir: estoy mejor sin ti. Y eso, para alguien que necesita ser imprescindible, es insoportable. Aquí es donde se manifiesta la diferencia entre amor y necesidad de control. Porque cuando alguien te ama de verdad, tu crecimiento se celebra, incluso si ya no forma parte de tu vida. Pero cuando alguien te necesitaba para sostener su propia ficción, tu crecimiento se vive como una amenaza. No porque hayas ganado, sino porque su mentira quedó expuesta. Y en ese nuevo paisaje, tú te vuelves algo más que una expareja. Te vuelves símbolo. Símbolo de lo que no pudo poseer, de lo que no se dejó romper, de lo que se reconstruyó sin pedir permiso. Y aunque él no lo diga, lo sabe. No podrá reemplazarte, no porque seas perfecta, sino porque fuiste real en un lugar donde todo lo demás era una actuación, y esa autenticidad en su mundo de máscaras es imperdonable. Hay derrotas que no se gritan, que no se ven, que no se admiten, pero que marcan para siempre. Y la paz de la víctima es una de ellas. No una paz fingida, no una apariencia de haber superado, sino esa paz silenciosa, firme, que no necesita demostrar nada porque ya no está reaccionando a nada. Esa paz que llega cuando el dolor ha sido atravesado con conciencia, cuando la rabia ha sido metabolizada sin necesidad de revancha, cuando el vínculo se ha roto desde la claridad y no desde el caos. Es una paz que no busca convencer a nadie, que no se apoya en discursos, que no necesita ser comprendida. Solo existe, y en su mera existencia desarma todo. Esa es la verdadera derrota del narcisista, porque todo su sistema interno está diseñado para provocar respuestas,
vive del conflicto, de la fricción emocional, del desequilibrio que lo mantiene como centro. Y cuando tú te retiras de ese campo, cuando dejas de girar en torno a sus necesidades, cuando ya no te afecta su mirada ni su ausencia, entonces lo que cae no es solo la relación, es el sentido de control que lo sostenía. Tu paz no hace ruido, pero el silencio que deja retumba. Retumba en su mente, en su cuerpo, en su historia, porque es una señal de que no logró quebrarte, de que no logró moldearte a su imagen, de que no logró que su narrativa fuera la única posible. Y eso, en su mundo interno, es vivido como una humillación. Aquí aparece algo que pocas personas se atreven a mirar. El narcisista no sufre porque te extrañe en lo afectivo. Sufre porque no puede borrar lo que representaste, porque tú fuiste la excepción. Fuiste quien rompió el patrón, fuiste quien sin hacer escándalo trazó una línea y se fue. No para castigar, sino para cuidarse. No para herir, sino para vivir. Y en ese gesto tan íntimo, tan personal, hay algo que lo desarma más que cualquier enfrentamiento: la convicción. Porque el narcisista está acostumbrado a la duda, al titubeo, a la puerta entreabierta. Pero tú no dejaste migas, no dejaste espacio para el regreso. Y eso lo obliga a enfrentar algo que nunca quiso ver: que no todo gira a su alrededor, que no todo puede ser contenido, que no todas las personas están dispuestas a jugar indefinidamente. Por eso tu paz es su derrota más profunda, porque no puede revertirla, no puede manipularla, no puede negociar con ella, está fuera de su alcance. Y al estar fuera de su alcance se convierte en lo más real que ha vivido. Y aquí hay una paradoja dolorosa. Cuanto más te reconstruyes, más se enfrenta él a su propia ruina. Porque tú avanzas, tú creces, tú transformas el dolor en conciencia. Mientras él repite, él gira en círculos, él busca nuevas máscaras para no mirar lo que tú ya viste. Y ese desfase entre tu evolución y su estancamiento es lo que hace que aún lejos, aún en silencio, sigas presente en su vida. No como un amor pendiente, sino como un punto de quiebre, como esa persona que no se dejó arrastrar. Y la imagen final es tan poderosa como brutal, tú caminando hacia adelante, no por venganza, sino por amor propio. Y él en su propio mundo, repitiendo mentalmente una escena que ya no existe, tratando de cerrar un ciclo que tú ya habías cerrado desde el momento exacto en que elegiste la paz por encima del guión. Y esa elección, aunque él nunca lo diga, lo cambió para siempre. No todos los vínculos terminan cuando se acaban. Algunos terminan mucho antes y otros, aunque se hayan cerrado en la realidad, siguen vivos en el mundo interno de quien no puede soltar. Y esto es exactamente lo que sucede con el narcisista cuando se enfrenta a una pérdida que no puede controlar ni resignificar a su favor. Porque tú no solo fuiste una persona más, fuiste la prueba de que hay límites que no se pueden cruzar sin consecuencias. Fuiste esa línea que no se dejó traspasar. Y esa línea, aunque invisible, deja marca. Con el paso del tiempo, tu imagen no se desvanece, no se diluye con nuevas experiencias. Al contrario, se amplifica. No porque te idealice, sino porque no puede reemplazarte. Porque cada intento de reconstruir el mismo vínculo con otra persona fracasa en su propósito. Porque lo que se rompió no fue solo una historia, fue un patrón. Y esa ruptura no se remienda fácilmente. Tú rompiste algo que parecía eterno, la posibilidad de manipular sin que nadie dijera basta. Y aquí ocurre algo curioso. En su intento de recuperar el control perdido, comienza a reconstruirte dentro de su mente. Pero no como realmente fuiste, sino como él necesita recordarte para salvarse de sí mismo. Te vuelve más suave, más accesible, más comprensiva, borra tus límites, suaviza tus silencios, embellece tu partida, no porque haya entendido, sino porque necesita transformar la verdad
en algo soportable. Es su forma de convertir una derrota en una historia inconclusa, en una posibilidad interrumpida, en una conexión mal entendida. Y esa fantasía se vuelve peligrosa, porque no está orientada a sanar, sino a evitar la verdad. Y en esa evasión, él puede llegar a buscarte, no por amor, no por cambio real, sino porque necesita comprobar que aún tiene algún poder sobre ti, porque necesita verte dudar, abrir una mínima rendija, mostrar una nostalgia, cualquier gesto que le confirme que no perdiste del todo, que su narrativa aún tiene espacio en tu vida, pero tú ya no estás ahí. Y esa ausencia emocional, esa presencia firme en tu propio camino, esa no respuesta, duele más que cualquier palabra, porque ya no hay juego, ya no hay conflicto, ya no hay nada que negociar, y eso lo obliga por primera vez a mirarse sin espejos, a enfrentarse con lo que no pudo ser, no por culpa ajena, sino por sus propias limitaciones emocionales. Eres, desde ese momento, una presencia que no se toca pero que permanece, no como una herida abierta, sino como un recordatorio ineludible. Estás ahí cada vez que repite el mismo patrón con alguien nuevo. Estás ahí cuando el otro no reacciona igual, cuando el otro no brilla como tú brillabas, cuando el otro no se va como tú te fuiste. Estás en la comparación, en el vacío, en el eco. Estás incluso sin querer estar. Y aquí queda una de las verdades más duras para aceptar. No siempre se extraña lo que se amó. A veces se extraña lo que no se pudo destruir, lo que se fue con dignidad, lo que eligió el respeto propio por encima de la pertenencia. Y eso, aunque no lo diga, aunque no lo muestre, aunque lo niegue incluso ante sí mismo, lo acompaña todos los días. Porque tú, en tu silencio, en tu firmeza, en tu partida sin explicaciones, te volviste inmortal en su historia. No por amor, sino por verdad. Hay momentos en la vida que no se repiten y hay vínculos que, aunque terminen, dejan una huella que no se puede editar. Eso es lo que más duele al narcisista cuando ha perdido el control sobre alguien que eligió irse con dignidad. No es solo que ya no tiene acceso a ti, es que no puede alterar la historia, no puede tergiversarla, suavizarla, disfrazarla, porque tú la viviste de forma consciente, porque tú la viste desde adentro, sin filtros. Y esa mirada, esa versión tuya, esa memoria que no puede moldear, lo confronta con una impotencia absoluta. El narcisista está acostumbrado a manipular la percepción, a reescribir los hechos, a construir versiones convenientes, pero contigo no puede, porque tú no solo saliste de su narrativa, la desmontaste. Y en ese acto silencioso, sin venganza ni escándalo, le arrebataste algo más valioso que la relación, la posibilidad de seguir creyendo en su guión. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre superar y aceptar, porque puede parecer que lo has superado, puede tener nuevas relaciones, nuevos proyectos, incluso un nuevo discurso sobre lo que ocurrió, pero eso no significa que haya integrado lo que vivió. Porque integrar requiere asumir de forma dolorosa que hubo una persona que lo vio, que no se dejó confundir, que no reaccionó como él necesitaba y que aún así se fue. Esa persona eres tú. Y tu existencia le recuerda, incluso en los momentos más inesperados, que no todo puede ser dominado, que hay historias que no se pueden manipular, que hay personas que no aceptan ser una versión inventada, y eso es lo que no puede borrar. Tú no estás en su vida, pero estás en su verdad, en esa verdad que no puede contarle a nadie, porque si la dijera tendría que admitir que fracasó, que alguien lo desarmó sin levantar la voz, que alguien eligió el silencio por encima del caos y que ese silencio fue más potente que cualquier castigo. Es por eso que la historia no muere. Aunque tú hayas seguido, aunque hayas sanado, aunque ni siquiera lo nombres, la historia permanece, no como una nostalgia, sino como una herida psíquica no resuelta, porque él no logró romperte y eso en su universo equivale a haber perdido.
Pero la verdad más poderosa no es esa. La verdad más poderosa es que tú no te fuiste para hacerle daño. Tú te fuiste para no hacértelo más a ti. Y esa elección ética, íntima, profundamente valiente, es lo que más le cuesta aceptar. Porque rompe con la lógica del castigo, con la lógica del poder, con la lógica del control, porque tú no jugaste, no entraste en la dinámica esperada, no cumpliste su papel asignado, y en esa ruptura fuiste libre. Y ahora, aunque intente actuar como si nada pasó, aunque construya otras versiones, aunque te nombre como un capítulo más, tú sabes, y él también, que no fue así. Porque hay historias que se vuelven referencia, no porque hayan sido bonitas, sino porque nos cambiaron, porque pusieron un espejo donde antes había niebla. Y tú fuiste ese espejo, no por crueldad, sino por autenticidad. No para reflejarle lo peor, sino para que alguna vez pudiera ver lo que nunca quiso mirar. No se trata de convertir el dolor en bandera, ni de usar la herida como identidad. Se trata de comprender que a veces el mayor acto de amor propio no es luchar, sino retirarse. No por miedo, no por debilidad, no por resignación, sino porque hay batallas que ya no valen el precio de seguir siendo quien uno no quiere ser. Y tú lo hiciste, no desde la rabia, sino desde la claridad. No desde la revancha, sino desde la conciencia. Elegiste no entrar en el juego. Elegiste la dignidad por encima del caos. Elegiste tu verdad aunque doliera. Y eso te sacó de un círculo que parecía interminable. Porque no fue el narcisista quien terminó la historia, fuiste tú, con tu decisión, con tu límite, con tu silencio lleno de sentido. Y eso es lo que muchas veces no se ve, el impacto silencioso de una elección ética. Tú no hiciste justicia en nombre de nadie. No necesitaste explicar, justificar, exponer. Solo caminaste hacia ti. Y en ese gesto rompiste más que una relación. Rompiste un sistema entero. Un patrón de control, de manipulación, de poder disfrazado de amor. Y esa ruptura, aunque nadie más la haya celebrado, fue y es un acto de libertad profunda. Es posible que en algún momento hayas dudado de ti, que te hayas preguntado si exageraste, si fuiste demasiado dura, si deberías haber aguantado un poco más. Es parte del daño que dejan estos vínculos, la confusión. Pero hoy, si algo puedes llevarte contigo, es la certeza de que lo que hiciste no fue abandono, fue protección, fue cuidado, fue madurez. Y si aún hay heridas, si aún quedan cicatrices, si hay noches en las que la historia vuelve con fuerza, que no te confundan. No estás fallando, estás recordando. Y recordar también es parte del proceso de sanar. Porque cuando una historia fue intensa, cuando dejó marca, no se borra, se integra. Y tú no estás rota, estás viva, estás despierta, estás entera en tu propia piel. El narcisista quizá no desaparezca de tu memoria, pero su poder sobre ti sí, porque ya no define tu valor, ya no es medida de tu bondad, ni de tu entrega, ni de tu capacidad de amar. Lo que viviste no te ensucia, te revela, te fortalece, te prepara para una vida más real, más tuya, más libre. Y si hay algo que él nunca podrá cambiar, borrar o dominar, es esto. Tú lo viste en su sombra, en su control, en su mentira, y aún así elegiste irte. No por él, sino por ti. Y esa decisión silenciosa y serena es lo que te hace inolvidable, porque fuiste la única persona que no solo se atrevió a mirar, sino que también se atrevió a cerrar los ojos, dar la vuelta y no volver jamás.